Cuando las luces se apagan y el silencio cae sobre ciertas estructuras del mundo, algo más comienza a manifestarse. No es visible para todos, pero se siente. Una corriente de aire que no tiene fuente, pasos en pasillos vacíos, susurros que parecen salir de las paredes, apariciones que cruzan una habitación en milisegundos y se esfuman sin dejar rastro. Los fenómenos paranormales, esos sucesos que desafían toda lógica, no solo habitan en el cine o la literatura. En muchos rincones del planeta, estos hechos han sido documentados, estudiados y temidos, pero jamás explicados por completo. Existen lugares marcados por lo inexplicable, edificios donde los relojes se detienen a la misma hora, casas donde nadie puede dormir sin ser perturbado, hospitales abandonados donde se escuchan lamentos, castillos cuyos pasillos están vigilados por figuras que no deberían estar ahí. Estos sitios no son simples puntos geográficos, son epicentros de un misterio persistente, latente, que no puede ser anulado por la ciencia ni exorcizado por la fe. Son territorios donde la realidad parece ceder espacio a algo más, algo que muchos llaman el otro lado. A lo largo de los años, investigadores del fenómeno paranormal, desde científicos hasta médiums, han intentado encontrar respuestas. Han llevado sensores, cámaras térmicas, grabadoras, péndulos y Biblias. Han dormido entre sombras, han registrado psicofonías, han sentido presencias. Algunos huyeron. Otros volvieron una y otra vez atraídos por lo mismo que asusta, lo desconocido. Lo fascinante de estos lugares no es solo lo que ocurre en ellos, sino la forma en que desafían la percepción humana. ¿Realmente hay entidades que no pertenecen a este mundo? ¿O es la mente la que proyecta sus miedos y los convierte en materia? Muchos sitios han sido protagonistas de investigaciones oficiales. En otros, el testimonio popular ha sido más fuerte que cualquier documento escrito. Hay lugares donde la actividad es tan constante que ni siquiera los escépticos más férreos pueden negar lo extraño. Y aunque los científicos pidan cautela, lo cierto es que las evidencias acumuladas a lo largo del tiempo se han vuelto imposibles de ignorar. Fotografías con figuras inexplicables, grabaciones de voces sin emisor, objetos que se mueven solos, puertas que se abren sin ayuda. Ninguna de esas pruebas por sí sola prueba nada, pero juntas generan una duda que nadie puede resolver con certeza. Lo perturbador no es solo lo que se ve o se escucha, sino lo que se siente. La presión en el pecho al entrar en ciertas habitaciones, la certeza de no estar solo, la sensación de ser observado desde la oscuridad. Todo eso no puede medirse con instrumentos, pero es real para quien lo vive. Es ahí donde la investigación paranormal se convierte en algo más que entretenimiento. Se vuelve un intento profundo por comprender los límites del mundo visible. Este recorrido por 7 lugares emblemáticos no es una invitación al miedo, es una exploración, un viaje por estructuras que alguna vez fueron normales hasta que dejaron de serlo. Cada uno de ellos lleva una cicatriz invisible que los distingue. Cada uno ha sido testigo de algo que aún no sabemos nombrar. Y es justamente esa incertidumbre la que los hace irresistible. Porque el verdadero terror no es gritar ante una figura repentina, es sentir que algo está ahí y no poder verlo. Es sospechar que hay una lógica más allá de lo visible. Y es, sobre todo, aceptar que hay lugares donde las reglas del mundo parecen romperse en silencio. La mansión Winchester, Estados Unidos. Escaleras que no conducen a ninguna parte. En el corazón de San José, California, se encuentra una de las construcciones más enigmáticas de todo el continente americano, la mansión Winchester. Desde el exterior, parece una casa señorial más, aunque visiblemente extensa. Pero basta con cruzar su umbral para comprender que nada en su arquitectura responde a la lógica. Escaleras que terminan en el techo, puertas que se abren hacia paredes sólidas, pasillos que dan vueltas en círculo, y habitaciones que parecen haber sido construidas para perderse o para ocultar algo. Su historia comienza con Sarah Winchester, viuda de William Wirt Winchester, heredero de la famosa empresa de rifles. Tras la muerte de su esposo e hija, Sarah quedó con una fortuna inmensa y una culpa aún mayor. Según relatos de la época, un médium le dijo que estaba siendo perseguida por los espíritus de quienes murieron a causa de las armas de su familia. Para escapar de ellos, o al menos confundirlos, debía construir una casa y jamás detener su construcción.
Así lo hizo durante casi 40 años, día y noche, sin planos, sin fin, sin descanso. Cada ladrillo en la mansión parece hablar de obsesión. Más de 160 habitaciones, decenas de chimeneas, ventanas que miran a otras ventanas y detalles esotéricos en cada rincón. La casa está diseñada como un laberinto y según quienes la han investigado, esa no fue una decisión arquitectónica, sino espiritual. La idea era que los fantasmas se perdieran dentro y no pudieran encontrarla. Pero el verdadero misterio no está en los planos incomprensibles, sino en los fenómenos que han sido registrados dentro. Investigadores paranormales han documentado puertas que se cierran solas, cambios bruscos de temperatura, pasos en habitaciones vacías y apariciones breves en espejos o fotografías. Muchos visitantes aseguran haber escuchado susurros, llantos lejanos o haber sentido que alguien los seguía. Algunos trabajadores de mantenimiento se niegan a entrar solos en ciertos sectores de la casa, especialmente en los pisos superiores, donde se concentra la actividad inexplicable. A lo largo de los años, decenas de equipos han intentado documentar científicamente los fenómenos. Grabaciones de audio, cámaras infrarrojas, detectores de movimiento. Ninguno ha dado pruebas concluyentes, pero todos han coincidido en una cosa. La mansión Winchester tiene algo. Algo que se percibe, que incomoda, que parece estar siempre cerca. No necesariamente agresivo, pero sí presente. Siempre. La figura de Sarah también ha sido objeto de controversia. ¿Estaba realmente obsesionada con los fantasmas? ¿Sufría una condición psicológica? ¿O sabía algo que los demás no entendían? Lo cierto es que nunca dejó de construir hasta el día de su muerte, como si supiera que detenerse era invitar a algo o a alguien. Hoy, su habitación sigue intacta, y muchos aseguran que su espíritu nunca se fue. La mansión Winchester no es solo una construcción extraña, es un laberinto emocional, una trampa espiritual, una declaración arquitectónica contra lo invisible. No hay planos, no hay lógica, no hay final, solo preguntas. Y quizá, en cada pared, una respuesta escondida. 2. Isla de las Muñecas, México. Ojos que siguen a quien se atreve a entrar. A tan solo unos kilómetros de la vibrante Ciudad de México, en los canales de Xochimilco, existe un lugar que no figura en las postales tradicionales ni en las rutas turísticas convencionales. Se trata de una pequeña isla envuelta en vegetación densa, humedad perpetua y cientos de muñecas colgadas en árboles, muros y cercas. Algunas están rotas, otras están cubiertas de moho, varias ya no tienen ojos y muchas más tienen la cabeza girada de forma antinatural. Todas tienen algo en común, parecen observar. La Isla de las Muñecas no fue pensada como una atracción. Su historia comienza con un hombre llamado Don Julián Santana Barrera, quien a mediados del siglo XX se retiró a vivir en soledad a esa isla. Según los relatos locales, Don Julián encontró el cuerpo de una niña que había muerto ahogada en los canales cercanos. Desde ese momento, comenzó a experimentar sucesos extraños, voces en la noche, lamentos, sombras entre la maleza. Decidido a apaciguar a lo que él creía que era el espíritu de la niña, empezó a pulgar muñecas como ofrenda. Lo que comenzó como un acto simbólico se convirtió en una obsesión. Día tras día, Don Julián recolectaba muñecas de la basura, de los canales, de los mercados de pulgas, no importaba si estaban enteras o mutiladas, todas eran bienvenidas. Las colgaba donde podía, como si estuviera construyendo una barrera invisible contra lo que él lo atormentaba. Con el tiempo, la isla se transformó en un paisaje perturbador, un altar macabro al que la gente solo se acercaba con respeto o con miedo. Tras la muerte de Don Julián, ocurrida en circunstancias igualmente misteriosas, justo en el mismo lugar donde supuestamente había encontrado el cuerpo de la niña décadas antes, la leyenda creció. Visitantes comenzaron a reportar sucesos paranormales, risas infantiles entre los árboles, movimientos en las muñecas, cambios repentinos de temperatura y una sensación intensa de no estar solos. Algunos afirman que las muñecas mueven los ojos, giran la cabeza o susurran entre ellas. Otros aseguran haber escuchado una voz femenina, pequeña, pidiendo ayuda. Investigadores paranormales de distintos países han acudido al lugar con grabadoras, sensores y cámaras nocturnas,
Si bien no se han registrado fenómenos concluyentes, la mayoría coinciden que la isla posee una energía densa, pesada. Hay zonas donde incluso los dispositivos electrónicos dejan de funcionar sin explicación. Y más allá de la evidencia, la atmósfera en sí misma es suficiente para provocar escalofríos. Lo más inquietante es que el número de muñecas no deja de crecer. Visitantes y lugareños siguen llevando más, ya sea por respeto, por miedo o por la creencia de que alimentar al mito es la única manera de mantenerlo dormido. Así, la isla ha dejado de ser solo un lugar físico y se ha convertido en un símbolo de la culpa, del duelo, del misterio y del poder que tiene el miedo colectivo para materializarse en objetos inanimados que parecen no estar tan muertos como uno desearía. Porque en la isla de las muñecas, los ojos no solo observan, también juzgan, y puede que, si uno escucha con atención, estén esperando algo más que compañía. 3. Hospital Militar Belitz, Alemania. Ecos de un pasado que se niega a morir. A unos 50 kilómetros al suroeste de Berlín, oculto entre bosques espesos y caminos poco transitados, se alza un complejo arquitectónico que parece extraído de una película de guerra y fantasmas al mismo tiempo. El Hospital Militar de Belitz. Conocido por su majestuosa pero derruida arquitectura, pasillos infinitos, pabellones desconectados y un silencio que pesa más que el concreto, este lugar no solo fue testigo de guerras, sufrimiento y muerte, también se ha convertido en uno de los puntos más documentados de actividad paranormal en Europa. Construido a finales del siglo XIX, Belitz sirvió inicialmente como sanatorio para tuberculosos, pero pronto se transformó en hospital militar durante la Primera Guerra Mundial. Fue allí, de hecho, donde un joven soldado alemán, herido en la pierna, fue atendido en 1916. Su nombre era Adolf Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, el hospital volvió a operar a gran escala, y más tarde, en tiempos de la Alemania Oriental, funcionó como centro médico para oficiales soviéticos de alto rango. Su historia está empapada de conflicto, secretos y tragedia. Hoy, la mayoría de sus pabellones están abandonados. El techo se ha colapsado en varias salas, los suelos están invadidos por raíces, y los vidrios rotos dejan pasar la luz con un matiz espectral. Aún así, todo está sorprendentemente intacto. Camas oxidadas, camillas quirúrgicas, archivos médicos, sillas de ruedas en rincones oscuros. Es como si los pacientes hubieran salido corriendo una noche y jamás regresado. Lo que dejaron atrás todavía habla, incluso sin emitir sonido. Diversos grupos de exploradores urbanos y equipos de investigación paranormal han visitado Belitz con resultados inquietantes. Las grabaciones captan con frecuencia voces que no pertenecen a nadie presente. Se reportan sombras que cruzan los pasillos, figuras que aparecen al fondo de las escaleras y objetos que cambian de lugar sin explicación. En las salas quirúrgicas, más de uno ha sentido presencias a su alrededor, cambios bruscos de temperatura e incluso presión física leve, como si alguien tocara el brazo o el cuello por unos segundos. Uno de los fenómenos más reportados ocurre en los pabellones de neurología y psiquiatría, donde los investigadores aseguran que los lamentos, los gritos apagados y los golpes suaves en las paredes son frecuentes. Las cámaras térmicas han detectado siluetas que desaparecen al acercarse, y muchos visitantes, incluso los más escépticos, afirman haber salido con dolores de cabeza, náuseas repentinas o una sensación de tristeza abrumadora. Algunos atribuyen la intensidad del lugar a su carga emocional, décadas de enfermedades terminales, operaciones sin anestesia, muertes solitarias y traumas de guerra. Otros aseguran que ciertos pabellones fueron utilizados para experimentos durante el régimen nazi, aunque esa parte permanece en el terreno de la especulación. Lo que no puede negarse es que el hospital de Belitz no se siente vacío, se siente habitado por algo que no puede verse, pero sí percibirse. Allí, donde alguna vez se curaron cuerpos, ahora deambulan preguntas sin respuesta, y el eco que recorre sus pasillos no proviene del viento, sino de las historias que se niegan a ser enterradas. 4. Castillo de Edimburgo, Escocia. Guerreros sin tumba y lamentos en las murallas. En lo alto de una colina volcánica, dominando la silueta de la capital escocesa, se alza el imponente Castillo de Edimburgo. Con sus muros robustos, sus cañones históricos y sus vistas panorámicas de la ciudad antigua, este monumento es una joya medieval, pero también un escenario permanente de presencias invisibles.
Lo que a simple vista parece una estructura turística más, es en realidad uno de los lugares con mayor densidad de reportes paranormales documentados en Europa. El castillo ha sido fortaleza, residencia real, cárcel, arsenal y campo de batalla. Cada una de esas etapas dejó su rastro no solo en los registros históricos, sino también, según numerosos testimonios, en el plano espiritual. Durante siglos, sus calabozos albergaban prisioneros que morían en condiciones inhumanas. Algunos fueron ejecutados, otros simplemente desaparecieron. También se sabe que hubo múltiples sitios de tortura y que en sus profundidades las paredes escucharon gritos que nunca fueron atendidos. Uno de los fenómenos más conocidos es el del Piper fantasma, un gaitero que fue enviado a explorar túneles subterráneos con su instrumento como guía sonora. Se internó en el laberinto y nunca salió. Desde entonces, visitantes y personal han asegurado haber escuchado melodías de gaita flotando en el aire, especialmente durante la noche, sin fuente aparente. Es un sonido suave, melancólico, que parece surgir de las piedras mismas. Quero no es el único. También se ha reportado la presencia de un tamborilero sin cabeza que aparece antes de sucesos importantes o tragedias. Su tambor retumba en pasillos vacíos, como un presagio ineludible. A estos se suman sombras humanas que cruzan pasillos, corrientes heladas que se activan sin causa lógica y lamentos en las salas más antiguas, especialmente en las cámaras de tortura. Las investigaciones paranormales realizadas dentro del castillo han sido numerosas. Equipos con grabadoras, cámaras de espectro completo y sensores térmicos han detectado sonidos inexplicables, movimientos de objetos y fluctuaciones electromagnéticas notables. Uno de los experimentos más famosos fue realizado en 2001, cuando un grupo de voluntarios recorrió zonas del castillo sin conocer su historia, y aún así reportaron fenómenos coincidentes, sensación de ser tocados, cambios bruscos de humor, náuseas e incluso pánico súbito. Además del folclore local y los registros contemporáneos, el propio entorno contribuye al misterio. Las murallas se oscurecen con facilidad cuando la niebla desciende. El clima de Edimburgo, cambiante, lluvioso y gris, parece colaborar con lo inexplicable. Incluso de día, ciertas estancias mantienen una atmósfera pesada, como si la piedra absorbiera los siglos de sufrimiento vividos dentro. En el castillo de Edimburgo, lo paranormal no se presenta con estridencia, se manifiesta en detalles, una sombra en la periferia de la visión, un susurro detrás del oído, un escalofrío al cruzar una puerta. No es un lugar para gritar, es un lugar para escuchar, para prestar atención a lo que no se ve, pero está. Porque allí, entre las armas antiguas y los retratos, aún caminan aquellos que nunca se fueron. Guerreros sin tumba, prisioneros sin justicia y lamentos atrapados en las murallas, esperando ser escuchados una vez más. 5. El bosque de Aokigahara, Japón. Silencio abismal en la sombra del monte Fuji. A los pies del majestuoso monte Fuji, donde la tierra parece respirar con lentitud y los árboles se entrelazan como un muro natural, se encuentra un lugar que ha alimentado el mito, la leyenda y la tragedia durante generaciones. Se le conoce como Aokigahara, pero también como el mar de árboles o, más tristemente, el bosque del suicidio. Pocos lugares en el mundo combinan con tanta intensidad la belleza visual con una energía tan densa, tan profunda, tan difícil de explicar. Desde lejos, Aokigahara parece un bosque común. Denso, sí, pero sereno. Sin embargo, al adentrarse en él, algo cambia. El sonido desaparece. No hay canto de aves, no hay viento entre las hojas. Todo parece detenido, como si el tiempo se negara a entrar. Las raíces sobresalen del suelo como dedos que intentan sujetar los pasos de quienes caminan. La vegetación es tan espesa que bloquea la luz solar, y el suelo volcánico absorbe las ondas sonoras, generando un silencio antinatural. Aquel que lo recorre comienza a sentirse observado, aunque no haya nadie más. A lo largo de los años, Aokigahara ha sido escenario de numerosas investigaciones, tanto científicas como paranormales. Las autoridades locales han retirado cientos de cuerpos y, para disuadir nuevos actos trágicos, han instalado señales que invitan a reconsiderar decisiones y buscar ayuda psicológica. Pero más allá de la tragedia documentada, existe otro nivel, uno que investigadores sensibles y exploradores solitarios describen con palabras que escapan a la lógica: peso emocional, presencia constante, energía inmóvil. Varios testigos han asegurado haber escuchado susurros entre los árboles aun cuando no había viento. Otros dicen haber visto figuras humanas inmóviles entre la bruma que desaparecen al acercarse.
Algunos investigadores hablan de luces flotantes, tipo orbes, que se deslizan entre las ramas y no pueden ser captadas con normalidad por las cámaras. Incluso hay quienes han sentido mareos súbitos, opresión en el pecho o una tristeza abrumadora sin motivo aparente. En lo más profundo del bosque es común encontrar pertenencias personales, zapatos, cartas, fotografías, muñecos, mochilas, objetos que no solo son vestigios de vidas que terminaron allí, sino también fuentes de energía emocional extremadamente fuerte. Algunos estudiosos del fenómeno paranormal sostienen que estos objetos actúan como anclas espirituales y que sus antiguos dueños, en ciertos casos, nunca abandonaron realmente el lugar. Aokigahara no es un bosque embrujado en el sentido clásico. No hay castillos, no hay hospitales abandonados ni historia de batallas, pero su carga espiritual es una de las más intensas del planeta. Allí, el misterio no se manifiesta con apariciones visibles, sino con el silencio, con la sensación permanente de estar en un lugar que no está del todo en este mundo, como si una parte del bosque estuviera suspendida entre dimensiones y solo algunos fueran capaces de sentirlo. No es un sitio que deba ser abordado con morbo, sino con respeto, porque en su atmósfera densa habita una tristeza universal, un eco de lo humano y una pregunta que nadie ha podido responder: ¿por qué es el hogar? Y quizás la respuesta no está en las ramas ni en el suelo, sino en las emociones que nunca lograron salir de ahí. 6. La prisión de Eastern State, Estados Unidos. Condenados que nunca se fueron. En pleno corazón de Filadelfia, envuelta por el bullicio urbano y rodeada de avenidas modernas, se alza una estructura que no solo impresiona por su arquitectura gótica, sino por la intensidad invisible que emana de cada una de sus piedras. La Prisión Estatal del Este, o Eastern State Penitentiary. Desde fuera se asemeja más a una fortaleza medieval que a un centro penitenciario, pero es al ingresar cuando la atmósfera cambia radicalmente. El aire se vuelve denso, el eco se convierte en compañía y el tiempo, sencillamente, parece quedarse inmóvil. Construida en 1829, Eastern State fue pionera de un modelo de encarcelamiento radical, el aislamiento total. Cada prisionero permanecía solo, sin contacto con nadie, en celdas individuales donde la única compañía era su conciencia. No podían hablar, no podían ver rostros, no podían oír otra voz que no fuera la suya. La intención era reformarlos, pero muchos terminaron completamente quebrados. Algunos enloquecieron, otros se suicidaron. Varios simplemente se extinguieron emocionalmente, convertidos en sombras vivas entre muros que no devolvían el consuelo de ningún sonido humano. Hoy, la prisión es un museo abierto al público, pero entre sus muros se percibe algo más que historia. Los guías lo saben, los visitantes lo sienten, y los investigadores paranormales lo han documentado una y otra vez. Las celdas están vacías, pero nadie se atreve a decir que están deshabitadas. Los fenómenos más reportados incluyen gritos ahogados desde los antiguos bloques de aislamiento, figuras humanas que se desvanecen al doblar un pasillo, luces que se encienden y apagan sin causa aparente y susurros que emergen de celdas selladas. Algunos empleados han descrito haber sido tocados por manos invisibles o empujados suavemente por la espalda. Cámaras de seguridad han captado movimientos inexplicables. Y hay zonas del penal, especialmente el bloque 12, donde incluso los investigadores más escépticos se niegan a entrar solos. En una de las celdas más famosas estuvo recluido Al Capone. Según relatos de la época, el mafioso aseguraba que cada noche era visitado por el espíritu de un hombre al que había ordenado ejecutar. Nadie quiso creerle, pero su comportamiento dentro del penal cambió drásticamente. Se volvió nervioso, paranoico, incluso pidió compañía dentro de su celda, algo que se le fue negado. La estructura misma de Eastern State favorece la sensación de claustrofobia. Largos pasillos que convergen en un solo punto central, cúpulas altas que amplifican los sonidos y celdas diseñadas con puertas bajas que obligaban a los reclusos a inclinarse al entrar como un gesto permanente de sumisión. Hoy, ese diseño se convierte en un escenario perfecto para lo inexplicable.
Y más allá del espectáculo turístico, hay una verdad que flota en cada bloque de concreto. Miles de almas vivieron allí dentro, en condiciones extremas. Algunas murieron sin ser escuchadas, otras fueron enterradas sin nombre, y hay quienes creen que muchas no han encontrado la salida. Porque Eastern State no solo encierra historias, también encierra presencias. Y en sus noches más oscuras, cuando todo está en silencio, los lamentos del pasado aún se filtran por las paredes. No como un grito, sino como una advertencia. 7. Poveglia, Italia, la isla maldita donde ni el tiempo se atreve a pasar. Entre Venecia y Lido, en las aguas serenas de la laguna veneciana, yace una isla que no figura en folletos turísticos, ni aparece en los clásicos recorridos en góndola. Se llama Poveglia, y su belleza natural esconde una de las historias más escalofriantes del viejo continente. Conocida como la Isla del No Retorno, Poveglia ha sido escenario de epidemias, encierros, torturas y un abandono que, lejos de apagarla, parece haberla cargado de una energía tan densa que ni el tiempo ha querido avanzar allí. Durante el siglo XIV, cuando la peste bubónica arrasaba Europa, Poveglia fue utilizada como estación de cuarentena. Los enfermos eran llevados a la isla para morir aislados. Miles de cuerpos fueron incinerados y enterrados allí, en fosas comunes que aún hoy deforman la superficie del suelo. En siglos posteriores, volvió a ser utilizada con el mismo propósito, durante brotes de cólera y otras plagas. Su apodo se consolidó, el infierno de los vivos, porque no se iba allí a curarse, se iba a desaparecer. Pero la historia más oscura de Poveglia llegó en el siglo XX, cuando fue convertida en hospital psiquiátrico. Según relatos locales, los tratamientos aplicados rozaban la tortura: lobotomías improvisadas, reclusión violenta, pacientes amarrados por semanas. Uno de los médicos más conocidos del lugar, y al parecer uno de los más crueles, terminó cayendo desde el campanario, en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que fue empujado por las almas que atormentó, otros que se lanzó tras perder la razón por lo que presenciaba. Desde entonces, la isla fue cerrada. No hay visitas oficiales, no hay recorridos guiados. Y sin embargo, es constante el interés de investigadores paranormales que se arriesgan a llegar por medios propios, sorteando restricciones para registrar lo inexplicable. Lo que encuentran es estremecedor: estructuras en ruinas donde aún se ven camillas, sillas de sujeción, frascos con restos médicos, camas oxidadas y grafitis que parecen haber sido escritos por manos que nunca salieron de ahí. Los reportes son consistentes: voces que se oyen con claridad en la torre, pasos en los pabellones abandonados, gritos en la madrugada y la sensación casi unánime de ser observado por múltiples presencias. Las grabaciones muestran orbes de luz, siluetas oscuras cruzando pasillos, distorsiones auditivas y campos electromagnéticos alterados sin explicación. Lo que más impacta de Poveglia no es la cantidad de fenómenos, sino la calidad del miedo que genera. Un miedo primitivo, opresivo, que no permite respirar con normalidad. Algunos visitantes han sentido un rechazo físico al entrar, como si la isla los expulsara. Otros han enfermado tras permanecer allí solo unas horas, y hay quienes se niegan a hablar de lo que vieron o escucharon en su interior. En la actualidad, Italia mantiene la isla cerrada al público. Se han hecho intentos por subastarla o reutilizarla, pero todos han fracasado. Algo, no se sabe qué, impide que Poveglia vuelva a ser habitada, como si sus muertos se hubieran organizado para defender su territorio. Porque en Poveglia, lo sobrenatural no sea una sospecha, es una constante. Y todo aquel que entra comprende una cosa: no está solo, nunca lo estuvo, nunca lo estará.